Bienvenidos, bienvenidos una vez más en esta hermosa mañana para alabar a nuestro Dios, para darle las gracias que Él se merece, para darle la honra que Dios se merece. Quisiera que a partir de hoy tomáramos un nuevo rumbo acerca del estudio de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar la palabra de Dios desde la epístola de Santiago, desde el hermano de Jesús, el que no creía en Jesús hasta su resurrección, porque Santiago fue uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, donde él escribe una carta a la dispersión de los cristianos que estaban en las distintas ciudades. Porque para poder entender esta carta necesitamos primero entender el por qué fue escrita. La carta de Santiago fue escrita porque en muchas iglesias cristianas habían cierta falta de dominio, se estaban practicando cosas que no eran las que Dios quería que se practicara. Se estaban intentando hacer cosas que estaban en contra de la palabra de Dios, que eran mandatos de hombre, mas no mandatos divinos. Y es allí donde vamos a comenzar a hablar. Vamos a leer Santiago capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, donde la palabra de Dios dice de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Amén. Santiago, hermano de Jesús, por medio del Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia de esa época, pero que también nos sirva a nosotros, que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas. Y este es un punto que necesitamos entender. Este es un punto que cada uno de nosotros necesita analizar y comprender lo que Dios quiere decirnos. Dios no nos quiere decir que nos mantengamos con una sonrisa, que estemos riéndonos en medio de un dolor, de un sufrimiento. Lo que realmente el Espíritu Santo está diciendo es: tomen la prueba como un modo de aumentar su fe. Entiendan que es necesario que el verdadero discípulo de Jesús pase por diversas pruebas, pase por muchas pruebas para poder entrar en el reino de Dios. Eso lo dice Hechos. Pero más allá, el Espíritu Santo nos está diciendo que entendamos el propósito de la prueba por la cual estamos pasando. Entendamos el propósito de la prueba en la cual Dios nos está colocando para poder nosotros madurar en Cristo Jesús. Cuando nosotros no somos maduros en Cristo Jesús, cuando nos hace falta la madurez espiritual, siempre estamos en un momento de queja, siempre estamos en un momento de reproche hacia Dios, reprochándole cada acción de nuestra vida, reprochándole cada decisión que Él ha tomado y que nosotros pensamos que no es la decisión correcta. La Biblia dice: todo lo que le va al cristiano es para bien. Pero es entender el propósito de la prueba, el propósito el significado de sumo gozo. ¿Qué significa para mí tener sumo gozo en medio de un dolor? ¿Cómo es posible que yo pueda alegrarme? ¿Cómo es posible que yo pueda contentarme cuando me están criticando, cuando están hablando a mis espaldas? ¿Cómo es posible que yo mantenga una felicidad cuando veo que cada vez me atacan personas incluso que yo
pensaba que eran mis amistades cercanas, familiares, ¿cómo puedo yo sonreír cuando siento que mi propia familia, mis mejores amigos me traicionan? ¿Cómo puedo yo sonreír cuando estoy en medio de un dolor, de un sufrimiento tan grande? Y cómo esta palabra para mí es una palabra de consuelo, y no es una palabra que enerva mi vida, no es una palabra que me hace enojar, porque nadie sabe por lo cual yo estoy pasando. Y es aquí donde entra la madurez espiritual. Santiago dice: recuerden ustedes que gócese, porque cuando están pasando por diversas pruebas, esto es necesario para que ustedes puedan entrar en el reino de Dios. Esto es necesario para que ustedes aprendan a madurar en la madurez de Cristo Jesús. Esto es necesario para que ya dejen de ser niños espirituales y comiencen a tener el verdadero alimento sólido de la palabra de Dios. Porque nada sucede por maldad. Todo nos trae un beneficio a los que servimos a Cristo Jesús. No hay prueba que Dios permita que suceda en su vida sin ningún propósito. No hay prueba que usted pueda estar pasando sin que Dios no tenga el control de ella, sin que Dios no le pueda dar la salida, sin que Dios no pueda tener y darle las fuerzas que usted necesita para liberar ese problema. La palabra de Dios dice que no es capaz de poner cargas que nosotros no podamos superar. Por eso el estar gozoso en medio de las pruebas, por eso el estar contento en medio de las pruebas, no significa brincar y saltar diciendo que estamos contentos. Significa entender claramente que estoy pasando por un proceso y que Dios está cambiando mi vida, Dios está moldeando mi carácter. Dios está haciendo algo conmigo y yo debo estar agradecido por eso, porque la palabra de Dios dice que el que ama a Dios disciplina, que el que ama a Dios corrige, porque algo debo estar haciendo mal que no me doy cuenta, pero gracias Dios, porque por tu amor y por esta prueba que estoy pasando, entiendo que necesito madurar en ciertos aspectos de la vida. Y es que la respuesta de las pruebas lo dice mismo Santiago en el versículo 3, donde dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Las pruebas nos ayudan a tener paciencia. Como seres humanos, estamos siempre con el deseo de que las cosas se hagan a nuestro modo, de manera rápida, precisa, de manera en que nosotros no podamos tener ni un segundo para descansar, sino que queremos que las cosas se hagan de manera inmediata. Pero en Cristo Jesús sabemos que los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Por eso las pruebas de parte de Dios nos ayudan a tener fe, porque esta fe produce paciencia. Paciencia en la espera de Cristo Jesús, paciencia en la espera de que algún día seré recompensado cuando pase esta prueba. Paciencia al entender que Cristo Jesús vendrá. Paciencia al entender que yo necesito cambiar mi vida para poder actuar de manera correcta delante de Dios. Y no solo ese beneficio, porque la palabra en el versículo 4 dice que la paciencia de Dios, que la paciencia que Dios te da, esta tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Qué maravilloso es entender que la palabra de Dios nos ilumina, nos ilustra de cómo debe ser nuestro caminar delante de Dios. No un caminar porque amo a Dios y porque me beneficia a Dios, porque me da cosas materiales, yo le sigo. Pero en el momento de las pruebas, decido renegar de Él, decido alejarme de Él, decido incluso decir que Dios no es bueno, porque estoy pasando por momentos difíciles. Cuando pensamos de esa manera, recordemos que nos falta mucho por madurar. Estamos siendo niños todavía, haciendo pataletas a Dios.
diciéndole al Dios perfecto, al Dios bueno, al Dios eternamente perfecto y eternamente bueno, que no hay ni una pizca de maldad en Él, que se está equivocando. Le estamos diciendo a Dios con nuestras pataletas, con nuestras quejas: Señor, estás haciendo las cosas mal. ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle al Creador del cielo y de la tierra? ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle a aquel que nos hizo a su imagen y semejanza que se está equivocando? Sabiendo que en Él no hay estado de equivocación, sabiendo que en Él no hay estado de error, no hay pecado. Por lo tanto, todo lo que hace Dios es perfecto. Somos nosotros los que necesitamos entender este punto. Somos nosotros los que necesitamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere para nuestra alma, como Él quiere que nosotros maduremos en su palabra. Que Dios te bendiga.